Hola, nuestros nombres. Nancy y mi firma es. Mi nombre es Brenda y mi firma es. Mi nombre es Andrea y mi firma es. Somos alumnas de cuarto semestre en educación preescolar de la Escuela Normal Fronteriza. Y en este video les queremos compartir un poco de nuestra experiencia en nuestras prácticas. Específicamente, estrategias para captar la atención de los alumnos. En 3 diferentes contextos del Jardín Juan María de Salvatierra. Mucho gusto, ya nos presentamos y estamos muy emocionadas de estar aquí porque les queremos compartir sobre nuestra experiencia en nuestras prácticas. Son nuestras últimas prácticas, hemos practicado 2 semanas y traemos muchas reflexiones que queremos compartir. Primero, ¿qué les parece, chicas, si empezamos por en qué jardín estábamos? Porque para explicar y contextualizar a nuestros televidentes. Prácticas se llevaron a cabo en el Jardín Juan María de Salvatierra, zona 42 de turno vespertino, el cual cuenta con 2 direcciones, 7 aulas, un área de juegos. También cuenta con un espacio libre en el cual se encuentra una pequeña cancha de básquetbol y un campo de fútbol. A un lado se encuentra una primaria y enfrente se encuentra una unidad deportiva que cuenta con un área recreativo, campos de fútbol, canchas, entre otros. Enfrente está ubicada una iglesia católica. En los alrededores se encuentra una farmacia Roma, comercio y un Oxxo. Que este jardín está en muy buena ubicación ya que cuenta con calles pavimentadas. Sí, influye mucho la ubicación geográfica en una escuela. En un momento hablaremos más de esto, pero dime, Andrea, ¿cómo es estar en la escuela? ¿Cómo se siente? ¿Qué has percibido? El jardín cuenta con un equipo de 9 integrantes, de los cuales se distinguen 5 docentes que están frente a grupo, un maestro de educación física y una intendente. Y pues la directora. Juntos atienden a más de 116 niños distribuidos en 5 grupos, 2 de segundo grado, 1 de primer grado y 2 de tercer grado. Wow. Pues este jardín, desde lo que nosotras hemos percibido y hemos hablado, muestra una comunidad que es bastante, que apoya bastante a la escuela y eso se nota mucho en los niños. La comunidad es bastante unida. Se tiene la tradición de que cada jueves se pone un sobre ruedas grandísimo. Ya nos hemos perdido varias veces en él. Y pues sí, en general sí se ve una comunidad bastante unida. Los padres junto con la escuela, también los niños están algunos bastante estimulados, son más o menos cumplidores con las cosas y atienden a las órdenes de la docente. Claro que hay sus excepciones, pero en general se ve un ambiente bastante participativo. Pero pues para esto, claro que cada grupo es específico, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si hablamos un poco cada quien sobre el grupo en el que practicamos? ¿Qué características tenían? ¿Quién quiere empezar? Yo estuve en el grupo de tercer año B con la docente titular Paula Madrigal. El grupo, pues, sí tiene varios problemas de atención, pero en realidad son muy activos, atienden a las necesidades que tiene la docente titular, las atiende. Y pues como ya dijo mi compañera Brenda, en cuestión de los padres de familia, pues sí, en lo personal en mi salón, sí como fue un poco batalloso, por así decirlo, porque hay muchos casos muchos factores por los cuales los papás no pueden estar al pendiente de los hijos, de sus hijos. Mis alumnos con los que yo trabajé pues eran de primero y con la maestra Lisbeth. Pues estos niños
a pesar de que eran muy pequeñitos, igual estaban muy estimulados, pues igual me sorprendieron porque ellos ya, a pesar de su corta edad, ya manejaban lo que son las tijeras, que igual es muy riesgoso para esa edad, pero los niños la manejaban a su perfección. Y también en su lenguaje igual están un poco avanzados, pues ellos ya expresan lo que quieren, lo que sienten. Igual con el comportamiento sí se me dificulta un poco, pues ya que son niños muy inquietos y no pueden estar mucho tiempo sentados. Así que les estuve trabajando con ellos diferentes estrategias de pausas activas para que ellos pudieran distraerse un momento y luego concentrarse a la actividad. Hablando ya de esto, queremos pasar a lo que va a tratar en sí nuestro tema, nuestro podcast del día de hoy, nuestro trabajo de nuestro proyecto integrador, que es la atención en estos niños de preescolar y cómo podemos trabajar con ellos, cómo lo hicimos. Entonces, Andrea, ¿me puedes comentar un poco de por qué esto es tan importante que lo estemos hablando? Claro, como señala Ernesto Vallado Flores, los niños en edades tempranas de desarrollo se distraen fácilmente, necesitan estímulos constantes y variados. En nuestra experiencia, la diversidad de nuestros grupos fue pues único, ya que la estimulación en casa tenía mucho que ver y en algunos casos se notaba que no había estimulación en casa. Ahora sí, vamos a entrar por lo que llegamos, a las estrategias y cómo nos fue. Bueno, primero que nada trabajamos con la NUEM, con la Nueva Escuela Mexicana, y cada una trabajó un poco diferente. Yo, por ejemplo, trabajé un proyecto STEAM sobre los animales de Baja California. Andrea, ¿tú qué trabajaste? Yo trabajé con el proyecto STEAM sobre el sistema solar. Al principio me fue un poco mal, ya que los niños como que no tenían interés, pero siento yo que fue también mis indicaciones, las cuales no fueron claras. Al irlos adentrando un poco y con los materiales didácticos que llevé, les llamó más la atención y al paso de los días llegaban ya preguntando qué vamos a ver hoy, si vamos a seguir viendo sobre los planetas, entre otras cosas. Pero era captar el interés de los niños y sobre todo lo que me sirvió mucho fue que les tenía que dar pausas activas porque son niños muy activos y pues Claro, se ve reflejado, ¿no? En el trabajo, luego como que no ponen atención, andan bastante dispersos. Yo por mi caso, pues como ya dije, trabajé los animales de Baja California y yo estaba muy nerviosa porque mi grupo en específico es un grupo que si no les interesa no lo van a hacer para nada porque es un grupo bastante, pues ya le dije, bastante estimulado, que se interesa en cosas más específicas y no tan vagas. Hay muchas cosas que ellos ya saben. Entonces, por lo mismo de animales específicos de Baja California, ¿no? Y lo que me pasó fue que tuve que llevar, por ejemplo, yo llevaba pictogramas porque yo pensaba que eso como que les iba a dar una base, una estabilidad más o menos de tener el animalito a la vista, pero me di cuenta que yo, por ejemplo, con animales, con esos pictogramas, los perdía totalmente. Ellos requerían actividades como más gráficas, más de hacer. Y si bien la reflexión me iba bastante bien en las intervenciones sobre reflexión, donde los ponía a preguntar, donde ellos indagaban y hacían uso de sus cerebros, sí, a veces se me perdían bastante, pero creo que tiene que ver también con que es de mis primeras prácticas y todavía estoy aprendiendo. Pero, Daneisy, dime, ¿a ti cómo te fue? ¿Qué proyecto usaste? Yo trabajé con secuencias didácticas sobre las figuras geométricas y con los niños pues utilicé muchas actividades donde ellos pudieran manipular, pues ya que ellos son niños de muy corta edad que requieren mucho de concentración para que puedan realizar las actividades. Una de mis actividades que me funcionó fue la de la espuma y la otra fue la de pintar con sal. Yo digo que esas le llamó mucho la atención y pues ellos requieren mucho de atención y de actividades que sean cortas, que no sean muy largas, pues ya que igual como son pequeños se les hace muy aburrido. Bueno, creo que esto es bastante interesante, información, cómo cada una captó la atención en su grupo, ¿no? Con las pausas activas, con actividades sensoriales, de acuerdo a sus necesidades,
con igual mis grupos haciendo caso a lo que ellos necesitaban. Y pues, ¿cómo nos resultó? O sea, ¿ustedes consideran que sí su intervención tuvo un efecto en los niños? ¿Qué dicen? Yo pienso que sí, ya que ellos mismos fueron pidiendo un poco más, me pedían más, o sea, aprender más, y era lo que se les daba, ya que los noté muy interesados en los temas y me fue, pues al último sí me fue bien, ya que intenté que ellos, como vuelvo a repetir, eh, entendieran más y sobre todo tuvieran más atención. Y las actividades que me funcionaron fueron la lotería de planetas, ya que a ellos les gusta jugar lotería de números, lotería de cualquier tipo. Y los experimentos que hicimos una galaxia y entre otros experimentos. Bueno, personalmente a mí es un resultado un poco mixto porque mi proyecto era un proyecto que yo me saqué de la manga totalmente y como ya les dije a mis niños, si no les interesa, no lo van a hacer. Son muy específicos en ese nivel, entonces sí me costó bastante trabajo como que llevarlos por el camino que yo había establecido en mi planeación. Pero al final creo que un avance sí se hizo, mi intervención un poquito de efecto sí tuvo, aunque sea. Los niños al final conocían algunas características de los animales, los reconocían un poco, que era lo que se intentaba lo que se buscaba con el PDA que se seleccionó. Y pues sí, mi intervención fue una intervención en la que me mantuve muy alerta, muy atenta a lo que ocupaban los niños en ese momento. Creo que eso es cosas de las que más me felicito, pero a la vez que se tienen que revisar con la planeación previamente, ¿no? Mis niños, por ejemplo, también apliqué la lotería y así como la aplicaba normalmente, mi profe lo usa mucho, entonces los perdía totalmente, pero si lo integraba, por ejemplo, con cosas que he aprendido en la clase de lengua de señas mexicanas, que es ser gestual, ser bastante expresiva, me ayudó bastante. Entonces había momentos en los que yo guardaba silencio y hacía mímica o lo expresaba todo con mi cuerpo o daba pistas y esas eran cosas donde los podía volver a rescatar. A mí en mi intervención creo que sí me fue un poco favorable porque ya que vi el resultado de mis actividades que implementé, pues trabajé también con las, perdón, con las figuras y una lupa y eso siento que sí me sirvió mucho. También trabajé mucho con pescando las figuras, ellos lo tenían que acomodar en una caja y pues muchos de ellos sí vi que sí lo pudieron acomodar conforme la figura del pececito en las cajas. Y vi que, por ejemplo, algunos niños cuando al inicio del proyecto les pregunté qué eran las figuras geométricas, ellos me contestaron que eran números, que eran letras, y uno o dos que tres me contestaron que eran cuadrados. Y ya al último, ya al finalizar mi proyecto, ya les pregunté de qué eran las figuras geométricas y ya ellos me dijeron que eran cuadrados, triángulos, rectángulos, que los triángulos tenían tres picos, tres lados y pues siento que sí, mi intervención pues sí tuvo un buen resultado. Bueno, todo esto creo que es muy interesante y muy importante y también creo que es importante reconocer que si bien este proceso reflexivo viene desde nosotras, también el proceso que hemos llevado en la normal tiene mucho que ver con la malla curricular. Por ejemplo, en este semestre tuvimos las materias de lengua de señas mexicanas, pensamiento numérico, interculturalidad crítica, tuvimos la materia de línea de prácticas, migración, evaluación y multigrado, entre algunas otras, pero estas fueron como que las más fuertes, ¿no? En el proceso de este trabajo al menos. Y Dani, si me puedes platicar un poquito sobre cómo fue que abonó la interculturalidad crítica, creo que es algo bastante importante. Interculturalidad crítica pues nos abona mucho como docentes, pues ya que tenemos que estudiar a los niños, cómo es su formación dentro de un aula, pues ya que si vienen de otros lugares, pues ya traen diferentes culturas y ya tenemos cómo trabajar con ellos y no sería como un obstáculo para nosotros, sino sería un beneficio, podríamos aprender mucho de ellos.
Bueno, en cuestión de evaluación e interpretación de la enseñanza al aprendizaje, pues nos aportó mucho ya que aprendimos a evaluar un poco más a los alumnos y no solo el desempeño de ellos, sino también de nuestra práctica, que es lo fundamental también, porque estamos ofreciendo una educación pues lo mejor posible en lo que está en nuestras Claro, manos. lo que podemos Ajá, lograr. nos permite reflexionar sobre nuestras estrategias y hacer los cambios para mejorar continuamente. Wow. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la materia de pensamiento numérico, que esta es una materia donde principalmente vimos, investigamos estrategias. A mí sí me tocó aplicar una actividad de las que diseñé en el curso, entonces pues sí fue algo bastante bonito, pues ver que un trabajo mío que ya había hecho para otra materia, lo pude ver reflejado en la práctica y pude reflexionar pues cómo se lleva realmente y tener también este proceso de reflexión para cada actividad que se hace, creo que es algo bastante importante y que también creo que en algún momento lo vimos en la materia de línea de prácticas. ¿Te acuerdas, Andrea? Sí, pues igual, como dijo Brenda, nos ha abonado mucho todas las materias. Estos saberes pedagógicos pues también nos ayudan a los docentes a adaptarse a las necesidades de los alumnos, permitiendo una educación pues personalizada y efectiva en cualquier contexto, pero especialmente pues en este tipo de aulas. En aulas, yo creo que en aulas diversas, ¿no? Es Sí. donde más lo vemos. También justo tuvimos la materia de multigrado. Pues en esta ocasión, pues estamos en Tijuana, Baja California, en una ciudad bastante grande. Y justo la colonia en la que estamos, pues no es una colonia que todavía requiera un aula multigrado o tenga aulas fusionadas, tampoco. Entonces, pues tal vez no lo vimos específicamente, no practicamos en un aula multigrado, pero claro que sí estuvieron estos procesos diferentes en cada niño. En mi grupo, que a pesar de que es bastante homogéneo, claro que lo tuve, claro que tuve también mis dificultades al trabajar en ese grupo, pero al final lo sacamos, se hizo la reflexión y las adecuaciones en la planeación, ¿no? Bueno, creo que con esto cubrimos gran parte de las materias que vimos y que nos apoyaron principalmente y pues pasaríamos a un cierre, ¿no? Un cierre y una conclusión de la importancia de este tema del que hablamos, de lo que es captar la atención de los niños en preescolar, que pues sin duda es algo súper importante, no solo para el proceso de aprendizaje de ellos, también dentro de una evaluación y saber qué tan buen trabajo estamos haciendo reflejado y cómo se ve reflejado en los niños. Y que para lograr esto pues tenemos que estar muy conscientes de con qué niños estamos trabajando, en qué escuela estamos trabajando y pues todas estas singularidades, ¿no? Que vemos en la intercultural crítica, en multigrado y lo que nos está llevando a nuestra formación docente. Bueno, creo que eso es todo de mi parte, chicas. No sé si alguna quiera abonar algo. Creo que hablamos de cosas bastante interesantes. ¿Cómo te sientes, Anaisy, en respecto a todo esto que hemos visto? En conclusión, pues me siento feliz o alegre de mí misma de haber logrado llevar a cabo todos estos cursos en mi práctica, pues ya que tuvimos muchas materias que nos abonaron algunas estrategias y en otras como para entender a los alumnos. Okay. Tú, Andrea, ¿qué percibes, qué te llevas después de esta práctica y este análisis y esta reflexión? Pues en resumen, pues las estrategias para captar la atención de los alumnos pues deben ser integrales y multifacetas, ya que estamos abordando tanto las necesidades de los alumnos como los contextos más amplios en los que viven. Y pues creo que sería todo.